Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 35. Una casa embrujada, atrapada por el señuelo del changüí. ¿Hay alguien ahí? Una voz volvió a gritar desde el otro lado de la puerta principal de la casa abandonada. Esta vez, era una voz masculina grave. No, no. ¿Quién es esta vez? El jefe de sección se tapó la boca con las manos, ahogando un grito. Por favor, abran la puerta. ¿Una persona muerta? ¿Quién es? ¿Quién está ahí afuera? Ah, corramos. Salgamos de aquí. Hace mucho frío aquí afuera. Esta vez, no responderé. Me acerqué a la puerta y tiré del picaporte. ¡Ah! Cuando la puerta se abrió, lo que apareció fue... Vaya, pensé que iba a morir. Gracias. Un humano, en buen estado, de complexión delgada, cabello claro y vistiendo un uniforme azul marino descolorido. Jefe de sección Lee Byung-jin, por favor salúdelo. Asentí respetuosamente. Este es el sargento de la unidad de seguridad 3. Sí, era él. El sargento de la unidad 3 del equipo de seguridad, que había sido arrastrado a esta historia de terror junto conmigo. Su cara parece a punto de estallar. El jefe de sección Lee alternó entre señalarme a mí y al sargento de seguridad, con la cara roja, antes de chasquear los dedos y soltar un gemido extraño. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, ¿no es obvio? Tú mismo lo explicaste. Cada noche, es otra persona, un familiar muerto, un amigo muerto, un vecino muerto que viene a visitar, gritando con sus voces. Y solo vienen una vez por noche. Por cierto, declaraciones similares habían sido registradas descaradamente en los registros de exploración oscura. Cuando alguien es arrastrado a una casa abandonada por el changüí, cada noche aparece en la puerta, suplicando con las voces de sus seres queridos muertos, sometiendo a su presa a tormento mental y confusión. Cuando dicen cada noche, se refieren a que es un ciclo diario. Pero no podía decirle al jefe de sección Lee, hay un registro mágico que apoya mi teoría, ¿verdad? Intuición. El jefe de sección parecía extrañamente en blanco. En cualquier caso, ya que tenía razón, dejémoslo así. Después de verificar que el sargento de seguridad había entrado en la casa abandonada, cerré rápidamente la puerta y aseguré el picaporte. Solo mirar hacia afuera me dio escalofríos. Gracias. De nada, señor. Ya era bastante impactante que este tipo hubiera llegado hasta la puerta sin ser arrastrado por el changüí, pero... Bueno, es parte del equipo de seguridad, después de todo. La verdadera sorpresa fue que no había venido solo. Estaba apoyando a alguien. ¿Quién es? El sargento respondió con una brillante sonrisa. Mira, encontré a la persona desaparecida. La persona desaparecida es esta persona, sin embargo. Oh, me confundí. Incluso son de géneros diferentes. Revisé a la persona que el sargento había dejado caer casualmente al suelo. Era una extraña. En un estado muy desaliñado, se hundió en el suelo de la casa abandonada y comenzó a lamentarse, aparentemente ajena a su entorno. Uva. Se acabó. Todo se acabó. Ella sigue diciendo eso. Ah, este lugar es mejor. Me desperté antes en un lugar que parecía la cabaña de un chamán, hacía frío, estaba oscuro y húmedo, y no me gustó estar allí. ¡Ah! Esto es un desastre. Todo lo que quería era un compañero sensato. Extraño a mis superiores del escuadrón D. Aún así, observé más de cerca a la persona que lloraba. Estaba vestida con un vestido blanco ahora sucio, con una etiqueta con su nombre en el pecho. Go Seona. Inmediatamente, saqué una pequeña tarjeta de presentación. Era la que estaba guardada en el viejo libro titulado Camino a la Supervivencia. Go Seona. Departamento de Historia, Universidad Ho Kang. En la parte de atrás, tenía las palabras, me voy mañana. Por casualidad, usted es la persona de esta tarjeta. ¿Probaste las instrucciones del libro? La mujer asintió, sollozando. Sí, pero todo fue inútil. Espera.
¿Qué quieres decir con inútil? ¿Eso tiene sentido? Exactamente, lo que dije. Con una expresión sombría, sacó algo de su abrigo. Eso. Si caminas unos 100 pasos desde aquí, como está escrito en ese libro, hay un santuario. Estoy bastante segura de que es el santuario mencionado en el libro. Y esto, lo copié del grabado en madera de allí. Me miró con una expresión cansada. Parece que tú también leíste el libro a fondo. ¿Estudias historia coreana? Esto fue escrito en un estilo de hace cientos de años. No. Simplemente, tengo un amigo monstruo. Ah, de todos modos. Así que, si hacemos exactamente lo que está escrito en esa tablilla de madera, no debería funcionar. ¿Por qué sigues diciendo que es imposible y llorando por ello? Porque es imposible. Mira, tío, no soy una idiota. Intenté seguir lo que estaba escrito en el grabado en madera. Decía que recogiera 3 ciruelas, las machacara en una taza y las esparciera afuera. Hice todo eso. Hice todo, pero... Go-Seona respiró hondo, mirando al aire, luego levantó la parte trasera del papel que había sacado, como para mostrárnoslo. Por favor, lea esto. Brown, dándose cuenta, comenzó a leer en voz alta. Prepara una canción para ofrecérsela a Sangunim. Cuanto más conocida sea entre la gente, más efectiva será. Escribe la letra y colócala en el incensario, canta en voz alta, aplaude a cada paso y haz una reverencia cada 30 pasos. Una canción para Sangunim. Sí, eso es. Los ojos de Go-Seona se abrieron mientras preguntaba con urgencia. Sangunim es un tigre, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene inmediatamente a la mente? Cualquier canción relacionada con tigres, cualquier cosa que alabe a un tigre, ya sea una canción infantil o una melodía folclórica. Bueno. El jefe de sección lee tartamudeó, luego comenzó. Claro, en el cumpleaños del tigre, sí, esa. Yo también la pensé, y esa es la que intenté usar. Go-Seona bajó la cabeza. Pero dice, una vez que una canción ha sido usada, no se puede usar de nuevo. El incensario ya estaba lleno de letras usadas. Por supuesto que Héroe de la Montaña ya estaba allí. Dios mío. Dice, Sangunim es voluble y disfruta de las canciones, por lo que no aceptará la misma 2 veces. Claro, en los cuentos populares, los tigres fuman pipas y bailan, pero esto es. Hirviendo de rabia, Go-Seona gritó al aire, luego se volvió hacia nosotros con una mirada desesperada. Canciones infantiles, canciones folclóricas, piezas instrumentales. ¿Hay algo más que se les ocurra además de Héroe de la Montaña? Cualquier cosa, lo que sea. Nada. No hay nada, ¿verdad? Claro que no lo hay. Go-Seona se agarró la cabeza con frustración. No soy especialista en música coreana, y no es como si pudiera buscarlo en algún sitio, no. Yo tampoco sabía que las canciones no podían repetirse. Incluso en los registros de exploración oscura, había 2 o 3 registros de personas realizando rituales en lugares a los que eran atraídos por el Changui, cada vez usando una canción diferente. Había de todo, desde juegos folclóricos hasta piezas instrumentales. Pensé que las diferentes canciones eran solo algo que la sabiduría colectiva de la wiki incluía por diversión. No me di cuenta de que había un detalle tan específico escondido allí. E incluso si quisiera usar las canciones listadas en la wiki, solo se proporcionaban los títulos, sin letras ni melodías. Maldita sea. El aire en la casa abandonada se volvió aún más fría. Exhalé lentamente. Luego leí cuidadosamente los caracteres chinos en el papel que se decía que había sido copiado del grabado en madera del santuario, con la ayuda de Brown. Luego, le pregunté. Go-Seona. Sí. Tengo algunas preguntas para usted, si no le importa. ¿Qué es? ¿Cuántos días lleva aquí? 10 días. El rostro de Go-Seona palideció. Pero después de unos días, empecé a escuchar el sonido de un hombre loco deambulando por ahí. Así que me escondí en el ático. El hombre loco miró a Go-Seona con una expresión ligeramente ofendida. Y unos días después, también empecé a escuchar voces de niños. No sabía qué más hacer, así que cuando llegó la luna llena esta noche,
salí sigilosamente mientras este tipo estaba dormido. Y luego fuiste al santuario para intentar realizar el ritual. Sí. Asentí, luego pasé a la siguiente pregunta. Pero algo no me cuadra. Disculpa. El ritual establece explícitamente que se requiere un sacrificio. ¿Por qué fuiste sola? No voy a fingir que me estaba sacrificando para salvar a los niños ni nada por el estilo. Go-Seona apretó los puños tan fuertes que sus nudillos se pusieron blancos. Solo fui a ver cómo se hacía, para tomar una decisión. Pero sí, mientras lo hacía, me di cuenta de lo que estaba pasando. Leí los escritos de quienes lo intentaron antes. Esta noche es luna llena. Una vez que termine esta noche, se acabó. No puedo aguantar otros 15 días hasta la próxima luna llena. Lo sé que el fantasma abrirá la puerta. Sí. Por lo tanto, el ritual debe realizarse antes del amanecer. Pensando en el único talismán que quedaba en el pomo de la puerta, asentí para mis adentros. Pero te digo que es imposible. No. Negué con la cabeza y me levanté. Creo que podría ser posible. El ritual, quiero decir. Se me ocurrió una alternativa, una factible. Empezaré a prepararme. Espera, un momento. No, quiero decir, incluso si es factible, tendríamos que reunir todos los materiales necesarios de nuevo. Y ya usé todo lo que encontré. Volví a mirar el papel con las instrucciones del ritual copiadas. Ingredientes: 3 ciruelas, sal, cenizas de una rama de durazno quemada, un cubo de agua de pozo. Así que todo debe ser recolectado de afuera. En medio de la noche, con el changüí acechando. Y una forma segura de moverme por mi cuenta. Claro, hay una manera. Una que solo yo puedo usar. ¿Quiere que le apague la luz, señor Corzo? ¡Guau! ¿De verdad tengo que salir solo? Miré instintivamente a los demás. Mi corazón aterrorizado gritaba que fuéramos en grupo, todos juntos, mientras mi cerebro me contenía, advirtiéndome firmemente que no hiciera ninguna estupidez. Esto me está volviendo loco. Pero al final, la razón ganó. Por favor, esperen aquí. Honestamente, preferiría que alguien viniera conmigo. Si alguien está dispuesto a ofrecerse como voluntario. Sorprendentemente, Go-Seona levantó una mano. Ya lo he hecho antes, así que al menos podría guiarte a donde está todo. Oh. No interfieras, siéntate, estudiante. Pero el jefe de sección Lee, alarmado, se levantó de un salto y la jaló rápidamente hacia atrás. Él no es alguien en quien debas pensar como una persona más como nosotros. Él no es un tipo promedio. Bueno, eso es un poco exagerado. Simplemente, anota las ubicaciones y dáselas a él. ¡Rápido! Oh. Go-Seona parecía un poco reacia, pero, después de mirarme, asintió con una expresión resignada. Luego marcó en los espacios en blanco del papel ritual donde había encontrado los materiales y me lo entregó. Oh. Y, ten cuidado cerca del agua. Los changüí son fantasmas maldecidos por tigres y obligados a servirles, pero, históricamente, el término también se refiere a los fantasmas de agua. Go-Seona tragó nerviosamente, con el rostro pálido. Si escuchas agua, ríos, arroyos, cualquier sonido de agua, simplemente evítalo. Ni siquiera mires, solo sigue caminando. Está bien. En serio, estoy tan jodidamente asustado, diablos. De todos modos, con todo en su lugar, me acerqué a la puerta. El sargento de seguridad habló. Oh. ¿Vas a salir solo? Sí. Preferiría no hacerlo, pero aquí estamos. Si algo sucede, por favor, cuida de todos aquí. El papel del equipo de seguridad no es proteger a las personas, pero aún así son mejores que los civiles comunes, especialmente cuando se trata de manejar criaturas sobrenaturales. El sargento de seguridad solo me miró fijamente. Oye. Sí. Realmente no pareces un empleado normal. Fascinante. Está bien. Me quedaré aquí, entonces. No tengo equipo para esto. Luego se dejó caer cerca de la puerta. De todos modos, parece que estamos listos para comenzar. Vamos. Respiré hondo y silenciosamente, luego agarré la manija de la puerta y tiré.
Crujido. Con un escalofriante crujido de las bisagras, el exterior se hizo visible. La oscuridad estaba espesa de niebla. Silencio absoluto. Crujido, golpe. La puerta se cerró detrás de mí. Aunque se suponía que había luna llena, la niebla era tan densa que bloqueaba por completo la luz de la luna. Las ramas se balanceaban con la brisa, sus sombras se estiraban y se mezclaban con los pálidos indicios de una oscuridad profunda. Logré dar mi primer paso. Crujido, crujido. Amigo, de ahora en adelante, apagaré tu luz. Desaparecerás en los puntos ciegos de las cámaras, te desvanecerás en las sombras detrás del escenario. Con cada paso, una pesadez oscura y sombría parecía oprimirme. Todavía es una sensación extraña, no importa con qué frecuencia lo experimenté. Lentamente, me desvanecí en el bosque brumoso, tenue y sombrío. Uf. Aquí se siente un poco más ligero. Por supuesto, el miedo seguía siendo abrumador. Sentía que el corazón me iba a explotar. Camina directamente a la izquierda desde la casa abandonada, y verás un gran árbol con una cuerda dorada atada a él. El mapa aproximado de Goseona, con flechas y notas, permanecía en mi mente, guiando cada paso que daba. Apenas podía distinguir el anverso del reverso, así que era increíble cómo Goseona había logrado reunir los materiales del ritual. A la izquierda y arriba. Después de lo que pareció una hora, aunque solo habían pasado unos minutos. Ah, señor Corzo. Veo algo más adelante. Tal como dijo Brown, algo comenzó a emerger a través de la niebla. Era un árbol gigante, envuelto en niebla. Un tenue y dulce aroma se desprendía de él cada vez que sus ramas se balanceaban. Durazno. No hay frutas, entonces, ¿de dónde viene el aroma? Era dulce, pero de alguna manera inquietante. Una cuerda dorada colgaba del árbol, estirada entre dos ramas gruesas. Más allá, podía ver un pequeño campo. Oh, ¿es eso tierra de cultivo? Un pequeño jardín en las montañas, estético, pero no del todo de mi gusto. El tono de Brown era alegre, pero mi mente estaba lejos de ser despreocupada. El libro que había leído antes había llamado a este lugar, el cementerio de Sangunim, ¿no es así? ¿Y también es donde se encuentran los materiales para el ritual? Esta debe ser un área sobrenatural. Me moví con cuidado, avanzando poco a poco mientras recogía los materiales alrededor de la zona. Tengo las ciruelas. Mira a la izquierda con el árbol grande a tu derecha, y verás árboles más pequeños, ciruelos. Recogí la fruta caída debajo de los ciruelos y algunas ramas secas cerca del enorme duraznero. Por supuesto, no me atreví a recoger fruta directamente ni a romper ninguna rama. No voy a arriesgarme a eso. Estar solo en un bosque a medianoche ya es bastante aterrador, pero imagínate estar atrapado aquí, siendo maldecido por los espíritus. Y para colmo, ¿tenía una misión que completar? Naturalmente, te volverías lo más cauteloso posible. De acuerdo. Finalmente, recogí sal de una pagoda de piedra desgastada, donde parecía haber sido esparcida como un amuleto protector. Honestamente, casi grito antes mientras sacaba agua del pozo cuando escuché el cubo golpeando contra algo dentro. Pero logré conseguir todo. Los alrededores seguían en silencio. Dejé escapar el más mínimo suspiro de alivio. Ahora, si regreso al duraznero y volviendo sobre mis pasos, debería volver a la casa abandonada. Mientras empezaba a desandar mi camino, algo que no había notado antes me llamó la atención. Al final de la cuerda dorada en el duraznero, había un trozo de seda limpia atado. Había algo escrito en ella. Tú que careces del derecho, regresa. ¡Guau! Sí, definitivamente no voy a tocar eso. Manteniendo una distancia segura de 1 metro, asentí con cautela. Te ves tenso, señor Corzo. Ah, parece que necesitas un derecho para cruzar esta línea. Dado que estoy aquí por una maldición fantasmal, no hay forma de que tenga. Pero si tienes el derecho. ¿Qué? Mira tu muñeca. Levanté la mano para revisar el interior de mi muñeca. Donde había estado la pulsera del parque temático. Socius. El tatuaje que había quedado allí de la banda de membresía quemada ahora brillaba débilmente. Socio. No era esa la palabra. El término en latín para compañero, miembro, pariente. Oh,
Parece que la marca tiene aplicaciones más amplias de lo esperado. Si las conexiones de la mascota son amplias o si tiene un trabajo a tiempo parcial en otro lugar, ¿quién puede decirlo? Entonces, amigo, ¿usarás tu membresía? Me acerqué a la cuerda dorada y lentamente extendí mi mano. La cuerda brillante se separó, pasando suavemente alrededor de mi brazo como si nada. Como era de esperar. Con cuidado, di un paso adelante. Hacia el jardín, donde ahora se permitía la entrada.